Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Hoy queremos subrayar el versículo 27. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en la misma puerta como para hablarle a solas, pero allí lo mató, hiriéndolo en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asael. Más claro que esto, queridos amigos, termina esta narración con la muerte de Abner. A traición. O traicionaiteo, y ve entonces aquí Joab. Sed de venganza, queridos amigos, sed de venganza. En el curso anterior estamos hablando de toda esa preparación, ¿verdad? En el versículo 26, incluso del versículo 25, porque aquí cuando Joab dice llegó, el versículo 24. Entonces Joab fue hasta el rey y le dijo: ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti, tú lo has despedido y él se marchó. ¿Por qué? Ahí pusimos ahí Joab. ¿Por qué hiciste eso? Depende de ¿Qué? ¿Por qué le dejaste? ¿Por qué? Quiero saber. Pusimos ahí. Él tiene el ejército, ¿verdad? Tiene el ejército, está al frente. Bueno, tú conoces bien a Abner, hijo de Ner, seguramente te ha venido a engañarte, a averiguar tus movimientos y a descubrir todo lo que haces. Desconfianza total, Joab. Pero en el fondo hay sed de venganza porque le había matado a su hermano Asael. El versículo 26 del día anterior que estuvimos estudiando, después de dejar a David, y sin que David lo supiera, Joab envió emisarios tras Abner, que lo hicieran volver desde el pozo de Sirá. Y hoy subrayamos esta última partecita, cuando vuelve, ¿verdad? Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte. Joab le recibe, lo lleva aparte, en la misma puerta de Hebrón, como para hablarle a solas. Miren, queridos amigos, qué traicionero, ¿verdad? Pero allí, paz, igualito que Caín y Abel. Vamos al campo, y mientras van, ¡paz!, se tira. No dice nada, solamente dice que se tira encima, le mata a su hermano Abel, Caín. Aquí la misma cosa, lo llevó para hablar aparte, vamos a solas, frente ahí en la puerta de Hebrón. Pero allí lo mató, hiriéndolo en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asael. Hasta ahora estoy cerrando los ojos y estoy mirando esa puerta de Hebrón. Yo viví 10 años en Tierra Santa, en Israel. Ahora ciertamente está todo para entrar en la antigua Hebrón, ¿verdad? Ahí están todos los soldados israelíes, etc. Te revisan hasta el último detalle. Todo se entra de una manera bastante complicadita, ¿verdad? Y bueno, esa es la realidad de hoy, ¿verdad? Pero me hace pensar nomás, ahí frente a esa puerta, ¿verdad? La puerta. Porque la puerta pues era el lugar, imagínense, donde el rey
se sentaba porque era por el único lugar donde entraba toda la gente, dice, para regir a su pueblo. Era interesante. Son un poco las culturas antiguas, porque ahí está el rey al frente de todo. Es como decía, ahí se pone el presidente de la República y el pueblo que va entrando por la puerta le dice, bueno, este día va a piopear rey o yupí la combustible, va a piopear rey o yupí el valor de la canasta, va a piopear rey, a ver dónde promete, güey, ya cota la añan de ruta, va a ver, voy para llegar, y así, ¿verdad? O sea, esa era la forma, el rey que se sentaba en la puerta para regir. Ese era el rey entonces. Entonces desde ahí tomaba las decisiones. Son culturas ancestrales, ¿verdad? Hoy no sé cómo sería. Bueno, en fin, cada uno tendría que reflexionar un poco, pero es importante que entremos porque este libro nos invita a reflexionar. Veamos un poco el contexto histórico, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué es lo que nos dice la historia? ¿Qué es lo que estaba pasando? Aquí, con este versículo 27, se relata un acto de traición y de venganza. Traición y venganza directamente. Abner, quien había sido un enemigo de David, decidió aliarse con él para unificar a Israel. También ya sabemos bien, que está en 10. Sin embargo, Joab, que es el comandante del ejército de David, lo asesinó a sangre fría por dos cosas. Por desconfianza, puede ser uno, pero sobre todo también por la cuestión de venganza, número 2. Ahí el tercer elemento, por cuestión de ambición, porque ocurre que David podría también haberle después nombrado a Abner como jefe de su ejército, porque algo está nada a las tribus, 11 cosas y él le va a traer, ¿verdad? Y le va a unificar y van a ser un solo reino. Volvemos enseguida con más Ñatiyarañe, Antiguo Testamento. Escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi, niña, levántate, 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 despiértate. Despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Decirle a Jesús, mi fe se está muriendo, mis ganas de vivir están muriendo. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. ¿Quiénes quieren un milagro? A ver, levanten la mano. Y el maestro, escuchando tu pedido, viene hoy hasta tu casa
y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, que significa niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi, y la niña se levantó. Que el Señor Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy la lectura que nos ofrece la Iglesia en su camino pedagógico de esta liturgia es el libro del Génesis, capítulo 11, del 1 al 9. Y de la torre de Babel. Toda la tierra hablaba una misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en lugar de argamasa. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, o sea, que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. Y así continúa. Balbucear, Babel, de ahí viene confusión. Naña entendéila ya ea. Pero fíjense, queridos amigos, que dice que todos hablaban una misma lengua, y después dice los hombres que emigran desde el oriente. El oriente siempre significa la sabiduría, pero aquí se refiere al pensar del hombre, la sabiduría humana. Pero porque miren que después, cuando se encuentran, dice, en esta llanura de Senaar, ellos se establecen y comienzan a decir dos cosas. Primero, vamos a preparar ladrillos y a coser al fuego. Y después dice, vamos a emplear ladrillos en lugar de piedras. Hay algunos elementos importantes que tenemos que mirar. Y después dice, vamos a construir una ciudad con una torre que alcance el cielo. Construir ladrillos significa cambiando las piedras. Las piedras quiere decir las leyes de Moisés, lo que Dios le entrega a Moisés, las piedras de la ley, los mandamientos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yandella y apota ladrillo, es decir, nuestra sabiduría humana vamos a sustituir por las leyes de Dios. Primera cosa, entonces, Peña entiende por nada. Segundo, vamos a construir una gran torre que llegue al cielo.
La torre de la altura significa, ya vivir en las alturas significa el lugar de Dios. Es decir, ñande ya yapota, la ñande propia religión. Ñande jehui oikota pe ñande yara, no necesitamos del Dios verdadero, sino que nosotros vamos a crear nuestras sectas. Nosotros vamos a crear nuestra religión. Nosotros vamos a hacernos dioses. Vamos a construir ladrillos, dejamos los criterios y valores del Evangelio de Dios y nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que se nos antoja a nosotros. Y así continúa, ¿verdad?, esta narración, queridos amigos. Pero el Señor dice, ellos, una vez que se entiendan y hagan siempre esto, quiere decir que después ellos mismos no van a poder salir de esa ruina en la que ellos mismos se están metiendo. Vamos a hacer el Babel, es decir, que se confundan de estas lenguas para que no lleguen a tan absurda vida. Ay, pero hoy entonces la Oyapoaína, o están cavando, como decimos nosotros, su propia tumba. Queridos hermanos, pidamos al Señor que podamos entender lo que es lo que Dios nos pide, ¿verdad? El entendimiento entre nosotros, pero para vivir de acuerdo a las leyes del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 3, ¿verdad? Y el versículo 27. Es interesante, ¿verdad? Cuando Abner regresó a Hebrón, Juan lo llevó aparte en la misma puerta, como para hablarle a solas. Pero allí lo mató, hiriéndolo en el vientre, para vengar la muerte de su hermano Asahel. En el vientre. ¿Se acuerdan que también Abner le había matado hacia otra vez con la lanza, hiriéndole también en el vientre? En el versículo 23 del capítulo 2 decía, pero Asahel no quiso apartarse. Entonces Abner lo hirió en el vientre con el cabo de la lanza y el asta le salió por detrás. Cayó y murió en el acto. Todos los que llegaban al lugar donde Asahel cayó muerto se detenían. En el vientre, y ahora, ojo por ojo, diente por diente, pero allí lo mató hiriéndolo en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asahel. O sea, y pone hoyo, ave, cero yucata, andere manojina, te estoy hiriendo en el vientre, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo resentimiento que tiene Joab. Es un resentimiento total por la muerte de su hermano Asahel. Y también ya dijimos que tiene el temor de perder su poder, porque hay la jefe, pues la otro es el otro también tiene más experiencia, recordemos. A pesar de que podía ir también ya con la gente y Catumo Yehuilá y Abner. O sea, pero él desconfía todo, ¿verdad? Joab es mucho más joven. Recordemos que Joab es sobrino de David. Sobrino de David. Abner, sin embargo, es primo de Saúl. O sea, es mucho mayor. Por eso yo decía 60, 65 años. El otro tenía 35, 40 años, ¿entendiste? Pero el otro tiene más experiencia, más tiempo de guerra, más tiempo con el ejército. Oye, tiene miedo también. Es la ambición por el poder. Es la ambición por el poder. Y entonces hacemos cualquier cosa. Porque muchas veces utilizamos el poder. También en nuestros días utilizamos el poder para nosotros posicionarnos. Y entonces siempre tenemos que estar
¿Cuánta gente que ha utilizado y sigue utilizando el poder para posicionarse? Siempre hoy la poder, 5 o 6 periodos de diputado, de senador, de lo que sea. Siempre es para defenderse, ¿verdad? Defenderse, está ahí. Como si fuera que ellos son los únicos que pueden llevar adelante. Cuando la Jairo, entonces vamos y toda la bancarrota y se aguaina, ¿verdad? Pero claro, si ponemos gente que hace lo que quiere y como quiere, con esta gente siempre vamos a ir a la bancarrota, ¿verdad? La bancarrota. Pues nunca ni acapó ahí, ¿verdad? Y bueno, y esa es nuestra realidad. Nos falta mucho todavía. Pero en fin, esperemos que desde estas reflexiones pedagógicas que dan el sentido a la vida del hombre y de la comunidad, que mega tuve peña acá, me lleva. Esperemos que las nuevas generaciones. Yo decía en el año 200.000, ¿verdad? Pero ojalá que sea antes. Aunque sea en el año 100.000, ¿va? Entonces, ya me voy a llevar. David entonces, miren queridos amigos aquí lo que va a suceder. Al enterarse del asesinato ciertamente se va a indignar. ¿Por qué? Porque David te dice luego el versículo 26. David, sin que lo supiera, es que sucede esto. Cuando vuelve a Hebrón, lo toma, lo lleva y lo asesina. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar aquí, queridos amigos? Algunas cosas importantes, ¿verdad? Porque David se va a enterar más adelante, vamos a ir viendo, y David va a dejar una proclama, ya es, ¿verdad? Como suele suceder también aquí. O sea, enseguida sale y uno se defiende y sale una proclama que nosotros no somos causantes o no somos nosotros los que hemos dado esa orden para que sucediera, ¿verdad? Pero siempre todo lo que es violencia trae mayor violencia. ¿Cuáles son las enseñanzas claves, entonces, queridos amigos, que nosotros tenemos con este versículo 27? Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en la misma puerta como para hablarle a solas, pero allí lo mató hiriéndole en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asael. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Camina a mi lado, guíame en la cruz o el pesebre, te encuentro a ti y al verte a ti yo lo veo a él.
cuando en este mundo se apague mi luz, llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh Madre de amor, espero y confío en tu corazón. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el Pacto significa todo esto? La primera gran operación a la que se sometió Francisco fue en Argentina cuando tenía 21 años y aún era seminarista. Tenía una afección pulmonar, le sacaron 1,5 litros de agua y le extirparon 3 quistes en este órgano. Él tenía unas bullas enfisematosas y le sacaron un lóbulo pulmonar, pero de eso se recuperó muy bien. En 1980 estuvo a punto de morir cuando tenía 43 años y era provincial de los jesuitas en Argentina. Tuvo una gangrena en la vesícula y hubo que operarle de urgencia. Y realmente estaba muy enfermo, con una reacción peritoneal, temperatura alta, deshidratado. Y le dije que requería hidratarlo, darle antibióticos y operarlo porque se notaba que ya era vía biliar, porque el dolor era sobre todo del cuadrante superior derecho, que es donde está la vesícula. Y el diagnóstico era más o menos claro, no era dudoso. Y la reacción peritoneal hablaba de que había un compromiso del peritoneo. Décadas más tarde, en 2021, le operaron de nuevo por una diverticulosis. Al Papa le tuvieron que extirpar 3 centímetros de colon en una intervención quirúrgica programada que duró 6 horas. Estas 2 últimas intervenciones le dejaron rastros en el intestino y en el 2023 pasó de nuevo por el quirófano. Questo pomeriggio il Santo Padre presso il Policlinico Gemelli è stato sottoposto all'intervento chirurgico programmato per un laparoscele incarcerato in corrispondenza delle cicatrici dei pregressi interventi chirurgici degli anni passati. Si è proceduto pertanto alla liberazione di queste aderenze, queste cicatrici interne, e si è sbrigliato, come diciamo noi medici, tutta la matassa tenuale che risultava tutta attaccata delle aderenze e che determinavano questa difficoltà di transito. En 2023 también pasó por el hospital a causa de problemas respiratorios. Esta situación nunca se solucionó del todo, o mejor dicho, sus problemas para respirar volvieron a preocupar en el invierno de 2024 y en el 2025. También son notorios sus problemas de rodilla que no facilitaron las cosas. El Papa no llegó a operarse, pero sí señaló que en alguna ocasión le iban a realizar infiltraciones. Madre buena, Dios eligió
fiel servidora, esclava de mi Señor. Tu madre mía, madre de mi Salvador. La llena eres de gracia, qué gran honor. Eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor. Tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición. Gracias por cargar mi oración. Y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Ríos Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Y estamos viendo este versículo 27, que decíamos que cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en la misma puerta, como para hablarle a solas. Pero allí lo mató hiriéndolo en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asael. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? En primer lugar, como una enseñanza, ¿verdad?, de este versículo, que la venganza nos aleja de la verdadera justicia. Esa no es la forma como nosotros podemos implantar la justicia, porque trae más violencia. La violencia trae violencia. Joab actuó aquí entonces por ira, por resentimiento, pero esto solo trajo más conflicto. Primero eso. Venganza, entonces, vamos a decir, nos aleja de la verdadera justicia. Venganza nos aleja de la verdadera justicia. Creamos más caos dentro de nuestra sociedad en la relación entre nosotros. Un segundo elemento, queridos amigos, también el poder
puede corromper las decisiones humanas. El poder. Andás y hoy la pueden te llevar, sino que directamente luego podemos decir que corrompe. Y antes ya hoy ya betí dicho, betí palabra, betí frase. El poder corrompe. Ya hoy el poder corrompe. Aquí nosotros hablamos nomás porque tenemos el deseo de que no sea así. El poder puede, el poder puede corromper las decisiones humanas. ¿Y por qué? Y porque Joab tiene miedo, decíamos, que ella formalina que si Abner hace un pacto, porque él no estaba presente. Algo ya o suponente más. Algo ya Iñacá lleva 100 por hora, ojo. Pero yucase hermano, o uno ya puede tener pacto de David, un mene David, eso es listo, Rúa Tuñandé, a todo el ejército, muy tandeco al frente, porque hay que hacer un pacto. Y siempre en el pacto, nosotros sabemos muy bien, el berit famoso, el berit. Usted dice, llame de algo, tengo que ceder a algo. Y vos también cedes a algo. Somos enemigos, estamos luchando, lucha fratricida. Pero a algo, entre comillas, tenemos que morir nosotros. Entonces yo renuncio a mandarte al calabozo, a matarte, como Joab estaba queriendo. Pero él está a 100 por hora. La ira, ¿verdad? Le toca ahí. Y Joab temía perder también su poder porque él piensa incluso que Abner aquí después va a asumir el poder. Es embuta, es decir, queremos estar siempre al frente. Diputado eternamente, senador eternamente, etcétera, etcétera. Pero queridos amigos, eso pues es lo que después nos anquilosa, ¿verdad? Y es lo que después, ¿verdad?, dificulta nuestro caminar, ¿verdad? O sea, nos presentamos luego como si fuésemos nosotros los únicos que podemos estar ahí. Los únicos, ñande te oí la ñande vale, o mi otro, mi jaguar aire, gente oigo a ver la catuta ya, ¿verdad? Y es una pena porque después entramos en una corrupción. Por eso hablamos nosotros de maquiavelismo, ¿verdad? Porque esa es justamente la teoría, no la teoría que estamos nosotros mirando desde la palabra de Dios y desde la Biblia. Maquiavelo, filósofo, muy inteligente, pero agua a su molino. A veces no se interesa y los medios que yo utilizo no me interesa con tal de llegar a mi objetivo. Vamos a ella se ve. Pero ese es un objetivo, recordemos, egoísta. En el TV siempre tiene objetivo que lleve, por lo menos aquí entre nosotros, a un objetivo que mire la sociedad, que mire el grupo humano. Entonces aquí Joab teme perder su posición. Teme. Por lo que entonces prefiere eliminar luego ya directamente a quien él considera un futuro rival. Pero hay niño igual. Porque él no sabe, ni en ningún momento David le prometió y le dijo, vas a hacer. Yo suponente, 100 por hora, es 100 por hora. Dialogai, comunicación, decíamos también en los versículos anteriores. Después, queridos amigos, recordemos que Dios es el único juez verdadero. Dios es el único juez verdadero. Y por lo tanto, la venganza, entre comillas decimos esa palabra, pertenece a Dios. Es decir, Dios es el que juzga. Dios es el que va a mirar cómo nosotros estamos actuando. Pero tenemos que decirnos, eso sí, tenemos que decirnos las cosas para poder afrontar las dificultades. Volvemos enseguida con más ñatillarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Cuando entró con aire majestuoso y mirada grave, enmudecieron los prelados y los nobles que flanqueaban el salón presidido por el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Enrique IV. Y sin tomar asiento ni previo aviso, el cardenal Pedro Damián, enviado plenipotenciario del Papa Alejandro II, le espetó al monarca un firme y sesudo discurso sobre la imposibilidad de divorciarse de su esposa Berta de Milán, con la cual había contraído matrimonio en 1066, y eso porque la Iglesia jamás lo aceptaría por la indisolubilidad del matrimonio, y por ello sería funesto precedente para sus nobles y súbditos, los que probablemente intentarían lo mismo. Además, le puso de presente que dicho acto precipitaría su excomunión, y por extensión, ningún sacerdote u obispo podría administrar los sacramentos y celebrar la Eucaristía en su reino, lo que ni más ni menos significaría para todo el imperio la condenación eterna. Al terminar su disquisición, los presentes, visiblemente incómodos, permanecieron en silencio, a la espera de la reacción del soberano, que hasta entonces tenía una pétrea expresión y guardaba un áspero mutismo. Al cabo de unos segundos, que parecieron eternos, Enrique IV se puso de pie y ante la sorpresa general se adelantó hasta la mitad del recinto, en donde el cardenal continuaba impasible pero alerta, y ante la sorpresa general, humildemente le pidió perdón al príncipe de la Iglesia y le prometió que no se divorciaría. Todos suspiraron con alivio, porque con ello se evitaba la guerra entre las dos potencias dominantes del siglo XI. Pedro Damián, nacido en el año 1007 en Rávena, Italia, quedó al garete antes de cumplir 5 años, porque al perder a sus padres se vio sometido a la caridad pública, hasta que un hermano mayor lo recogió, pero lo mandó a vivir entre los cerdos de su granja, a los que debía cuidar y alimentar, hasta que su otro hermano, el arcipreste de Rávena, llamado Damián, del que tomó su nombre como apellido en señal de agradecimiento, se hizo cargo de él y, deslumbrado por su dedicación a la oración, precoz devoción a la Santísima Virgen y aguda inteligencia, lo matriculó en una prestigiosa escuela de Faenza, y al término de su formación básica, lo envió a la Universidad de Parma, en donde, antes de concluir sus estudios superiores, ya era el mejor profesor, pero primaba en su corazón el deseo de retirarse a un monasterio, y a los 25 años Pedro Damián ingresó al convento camaldulense de Fonte Avellana, y, cumpliendo más allá de lo prescrito en las rigurosas reglas de San Romualdo, se especializó en Sagradas Escrituras y en 1035 fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo murió el prior, y aunque opuso mucha resistencia, fue nombrado en su reemplazo. Entonces reorganizó el convento, fundó 4 más, y con sus escritos, entre ellos el libro Gomorriano, en el que hacía una descarnada descripción de la disipada sociedad de su época, a la que comparaba con Sodoma y Gomorra, comenzó a sacudir la conciencia de la Iglesia, que atravesaba por una deplorable crisis moral, porque la simonía y la vida licenciosa del clero eran el denominador común. En esa época conoció al rudo defensor de la pureza de la fe, el monje Hildebrando, futuro Gregorio VII, con quien hizo causa común contra ese flagelo. En adelante, San Pedro Damián, con sus prolíficos, doctos y contundentes escritos, se convirtió en la brújula de la Iglesia, y a él acudieron en busca de consejo los papas Gregorio VI, Clemente II, León IX, Víctor II, Esteban IX, que lo obligó so pena de excomunión a recibir el capelo cardenalicio del arzobispado de Ostia, y otros papas como Nicolás II y Alejandro II también buscaron su consejo. Como legado de algunos de ellos, San Pedro Damián cumplió difíciles misiones. Enfrentó y depuso al antipapa Honorio II, que había sido impuesto por el emperador Enrique IV, el mismo al que disuadió del divorcio. Recuperó para el papado el gobierno de la Iglesia de Milán, que se debatía entre la simonía y la molicie del clero. Al volver de su última misión en su ciudad natal, Rávena, a la que fue enviado por el Papa Alejandro II a reconciliar con el papado a sus habitantes, que reclamaban el levantamiento de una excomunión que pesaba sobre ellos por culpa del arzobispo de esa ciudad, que había muerto expulsado de la Iglesia. A su regreso, San Pedro Damián
tuvo un violento ataque de fiebre y en el monasterio de Santa María de los Ángeles en Faenza murió a los 65 años la noche del 21 de febrero del 1072. Fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia en 1828 por el Papa León XII. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pedro Damián que nos dé valentía para combatir los errores que se cometen contra la fe. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando.
saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Qué lindo, a mí me encanta, porque este libro es un libro político. Añeco te veñan de ave, ña formal añan de político cuera, ña monguetala político cuera andie lleva. Y sobre todo reflexionar de estos elementos y de estos valores que nos presenta la Biblia. Así es que nosotros decimos que somos verdaderamente cristianos, ¿verdad? Lastimosamente muchas veces es mucho más fácil ir a esta secta donde todo es lindo, y mira, ya de plata, ya de bendecigua, uy, todo va adelante y todo va bien, todo va bien. Ya por amor llevé cualquier virore y todo va bien, todo va bien. Entonces estamos inventando religiones de acuerdo a nuestro provecho, de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. Y por eso decíamos al concluir el bloque anterior que Dios en realidad es el único juez de nuestras acciones. Entonces, al Dios, la Biblia utiliza la palabra el Dios vengador, ¿verdad? El Dios vengador. Pero no tenemos que entender tanto como muchas veces nosotros podemos pensar, es un Dios malo, es un Dios castigador, es un Dios de la venganza, sino que simplemente nos quiere enseñar que a Dios le pertenece el juicio, es Dios el que juzga. Y eso lo encontramos después en el Nuevo Testamento también. Jesús vuelve a insistir. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Entonces, si vos le querés sacar, dice, la paja que tiene ahí en su ojo, primero vos quítate la viga que tenés en tu ojo para que después puedas ver mejor y sacar esa pelusa que tiene en su ojo. Bueno, es vende viga de cómo vende de esa parte. Entonces, queridos amigos, esto es importante. Si queremos hacer bien las cosas, el asunto es que
Parece que seguimos siempre en lo mismo, ¿verdad? Eso que dijimos anteriormente, que el poder corrompe verdaderamente y entonces no queremos perder nuestras posiciones, esa posición que adquirimos, queremos seguir en lo mismo. Y sin embargo, en ciertos lugares son muy interesantes cuando te dicen, no, aquí la renovación es el cambio, ¿verdad? Es el cambio que es muy importante para que nosotros podamos llevar adelante toda una institución. Y otro elemento, queridos amigos, es muy importante, que es el perdón. Esa es otra enseñanza de este versículo 27 que estamos nosotros viendo. El perdón es mucho más poderoso que la venganza, mucho más poderoso que la venganza. Entonces, aunque Abner había sido enemigo de David, el rey lo honró después, ¿verdad? Porque él no lo mandó matar, pero lo va a honrar a pesar de que aquí lo están matando. Pues vea ya Eshata más adelante, porque David, a pesar de todo lo que pudo haber sufrido, mira que Abner le perseguía con Saúl, le querían matar a David, y ahí viene el perdón. A pesar de todo, le recibe, le ofrece un banquete, hacen un pacto. Vamos a buscar, algo tenemos que hacer. Como se suele decir, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva para muchas cosas, queridos amigos. Necesitamos. Entonces, aplicaciones así bien directas es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida también, ¿verdad? En medio de nosotros, este versículo 27. Sepamos que la venganza jamás nos traerá la paz. Entonces, solo va a perpetuar el odio, ¿verdad? Y la desconfianza entre nosotros. Y todo esto nos lleva simplemente al sufrimiento. Y cada uno de nosotros tiene que confiar más y aferrarse también en Dios y saber que es Dios, ¿verdad?, el que juzga. Pero eso no quiere decir que si Dios juzga vamos a dejar todo, ¿verdad?, y no vamos a hacer nada. No, y tenemos que decir las cosas que no están bien. Y los que estamos haciendo el mal y nos estamos atrincherando y agarrando al poder para utilizar de acuerdo a nuestro provecho, entonces también tenemos que confiar y darnos cuenta un poco en la justicia de Dios. Si nosotros no tenemos la justicia de Dios en nuestra vida y no pensamos desde ahí, ciertamente que seguiremos siendo muy egoístas y nos vamos a encerrar en nosotros mismos. Y por último, ¿verdad, queridos amigos? Antes de despedirnos, el perdón. El perdón es esencial. David aquí de cierta manera le está perdonando, le está dando la posibilidad. Y no como Joab, que tiene miedo. Él tiene miedo de perder su poder. Tiene miedo de que David le cambie, que sea cambiado. Pero a suponente, a ver, cambia más ella a 100 por hora. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.